Bueno, muy buenos días para todos. En nombre del comité organizador de la CHEC, les damos la bienvenida a esta sesión de sesiones paralelas. Mi nombre es Matías Marín, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Manizales. Invitamos a todos nuestros asistentes a tener sus micrófonos apagados durante la sesión. Cualquier pregunta podrán hacerla a través del chat o también por la sección de Q&A que tiene nuestra plataforma Juba. También les recordamos y los invitamos a participar de los stands virtuales de nuestros patrocinadores y de las instituciones aliadas de este evento. Y bueno, hoy le vamos a dar la bienvenida en esta sesión de relaciones y tensiones de la internacionalización, la multiculturalidad, el inglés como medio de enseñanza y pensamientos del sur, a nuestras representantes de la Universidad Católica de Manizales. Ellas son, les pediría que a medida que las vaya nombrando, vayan activando sus cámaras. Gloria Clemencia Valencia es nuestra directora del doctorado en educación de la Universidad Católica de Manizales. Juliana Díaz, quien es profesora del programa de publicidad, y Diana Delgado, quien es profesora del programa de idiomas, pero que también, digamos, tiene ese enfoque de énfasis en el programa de inglés como medio de enseñanza. A nuestros participantes les pedimos, por favor, silenciar sus micrófonos mientras... Y bueno, y damos inicio a nuestra presentación. Yo soy también parte del panel un poco. Nos lleva a todos a los límites de lo que nosotros, los seres. Bueno, en este momento entonces daremos inicio a este tránsito que haremos por la internacionalización desde la práctica de la Universidad Católica de Manizales. Adriana, te pediría que si, a Paula te pediría que por favor nos vayas colaborando con la asistencia de las personas, porfa, dado que aquí también tenemos una pequeña parte en la que yo estoy presentando. Bueno, vamos. Bueno, para iniciar, digamos en esta presentación, vamos a hacer un énfasis, vamos a hacer un recorrido por cómo la universidad se piensa la internacionalización de currículo. Hacemos un currículo histórico, pero también presentamos algunas tensiones que las vivimos a diario en América Latina, en cada una de nuestras instituciones. Algunas de estas tienen que ver con la identidad de América Latina, o por ejemplo, el inglés representa también para algunas oportunidades según las disciplinas como las ingenierías, las comunicaciones, en fin, pero también cuando hablamos de ciencias sociales o de educación, allí encontramos ciertas tensiones y vamos a ir un poco en esta presentación yéndonos por la complementariedad y en algunos casos también por las resistencias. Primero, en un plano así muy general, les compartimos que dentro de las categorías de internacionalización de currículo, nosotros encontramos que hay algo que nos une y es ese propósito que tienen las instituciones de ir más allá de esa función laboral, digámoslo así, de ese perfil laboral del estudiante, sino que va más a esa función humana, a esa función cívica que tiene la educación superior, más allá de una educación técnica o tecnológica que además prepara para el mundo laboral, es también ese humano del que estamos hoy en día formando. Por eso allí nosotros encontramos que la gestión curricular es un elemento clave para toda estrategia de internacionalización de currículo en el que tanto a nivel de alta dirección como a nivel de la práctica misma en el aula, es muy importante encontrar esos puntos de conexión y ese networking interno. Allí encontramos en el desarrollo profesoral una de esas vías, ese eslabón perdido, un poco que a veces es necesario en las instituciones para poder conectar esas estrategias de internacionalización con la práctica misma, que no se quede en el discurso, sino que esto pueda llegar al escenario real con el estudiante en su aprendizaje. Y diferentes otras categorías de este desarrollo profesional hablaremos de él la próxima semana. Pero hoy nos queremos enfocar en una de las categorías, que es un poco la necesidad de resignificación y la reducción de obstáculos. Allí nosotros encontramos en nuestra institución, tal vez en las de ustedes también, que la misión y la visión es el punto catalizador, es ese eje central para nosotros poder enfocar una estrategia de internacionalización que sea integral, que sea institucional y que no sea solamente una iniciativa de unos pocos entusiastas o de una oficina de internacionalización o de unos otros departamentos. Allí encontramos en nuestro caso que la ciudadanía global, la multiculturalidad,
interculturalidad y el inglés como medio de enseñanza se convirtieron en esos ejes transversales en el que pensamos de la institución, pero que eso transversal también tiene una identidad disciplinar. Y esa identidad disciplinar es la que queremos compartir hoy en este escenario de relaciones. Y tenemos, como todos, muchos de ustedes tal vez estén familiarizados y tal vez sean sus posturas, también tenemos unos escenarios de tensión. Y esos escenarios de tensión se encuentran en la globalización y la internacionalización. En un caso, la globalización vista desde esa parte de la economía o esa mercantilización de la educación, y un poco la internacionalización como esa cooperación, esa internacionalización solidaria, esa relación entre personas, esa relación entre naciones. Pero a la vez entran aquí esquemas de dominación, a veces la lengua es vista también como una dominación, o estos parámetros de internacionalización de currículo también se ven allí, pero también encontramos escenarios de emancipación y de liberación, y no solamente es desde lo social, sino que cuando nosotros queremos transformar socialmente y culturalmente, requerimos esos escenarios también de emancipación. Entra allí también otras de las tensiones, esa homogeneización o estandarización, digamos, de la formación, pero también entran allí, bueno, y nuestra identidad, que es lo nuestro, que también nosotros mantenemos, pero que a la vez es necesario que no solo que el mundo conozca, sino cómo nos fortalece nuestra identidad. Y bueno, y entramos, bueno, ¿y por qué inglés? ¿Por qué no nuestra lengua materna? ¿O por qué no otras lenguas? Eso es un poco lo que vamos a manejar hoy con esta pregunta de cómo los profesores abordan estas relaciones y tensiones en sus prácticas desde diferentes disciplinas, y esas tensiones nos las va a compartir un poco nuestra directora del doctorado en educación, Gloria Clemencia Valencia. Muchas gracias, Matías, muy amable. Muy buenos días para todos. Gracias a Matías y a los colegas por el trabajo cooperado y a los organizadores del evento por la invitación. Bueno, nos acaba de señalar Matías que hay una serie de tensiones cuando pensamos el asunto de la internacionalización del currículo. Y esas tensiones, por supuesto, tienen un origen histórico. Y herederos todos nosotros de los ideales del proyecto ilustrado, hemos aprendido, digamos, que la razón podía conducir la vida y podía conducirnos a la felicidad, a la libertad, y que evidentemente la generación de pactos era lo que nos permitía transmitir el conflicto. Y hemos hecho esfuerzos importantes en la historia reciente de la humanidad porque eso suceda. Lo que también ha sucedido es que muchos de esos ideales de la modernidad y de la ilustración se hicieron y generaron de manera concomitante experiencias de colonización que en el lenguaje de Walter Miñolo dejaron una herida colonial entre nosotros. Y esta herida colonial, digamos, es una experiencia en muchos ámbitos del planeta. Por lo tanto, pues se trata en últimas de, Matías, ¿me puedes pasar la siguiente, por favor? En últimas es un asunto de cómo nosotros planteamos lo que sucede en esa vida tejida entre esos ideales de ilustración de los que somos herederos y la vida cultural en la localidad, que es donde en últimas se hace la pregunta por la tensión entre lo propio y lo apropiado, la identidad de la que ahora hablaba Matías. ¿Por qué? Porque esa dinámica de simultaneidades ha generado al mismo tiempo hegemonías y subalternizaciones. ¿Sí? Y esas hegemonías y subalternizaciones indudablemente nos han generado dinámicas de relación en las cuales se generan resistencias, se producen reexistencias como modos, digamos, de lucha, pero al mismo tiempo como modos de presencia, y por eso es una tensión que se mantiene. Y que en lo que queremos plantear en un presente como hoy es que en últimas esas tensiones dinamizan nuestra existencia colectiva. ¿En virtud de qué? En virtud de que tenemos unos asuntos que nos convocan hoy a todos. Está claro y ha sido documentado la concentración de la riqueza en unos pocos y al mismo tiempo la planetarización de los problemas. Los asuntos del medio ambiente, los asuntos de las diferencias y las diversidades
sexuales, etcétera, los asuntos de las posibilidades de existencia de lo diverso, son elementos que pertenecen hoy por hoy al planeta. Al mismo tiempo, estamos en una tecnologización de la vida y creo que esta pandemia que experimentamos, pues es un ejemplo sencillamente que nos dice hay una tecnologización generalizada de la vida en simultánea con la planetarización de los problemas. Y la pregunta sería, ¿cómo moverse entonces en esa dinámica? Una de las perspectivas la plantea Miñolo cuando dice hay una opción de colonial, es decir, una posibilidad y una decisión de pensemos cuál es ese lugar desde donde estamos, pensemos cuáles son esas posibilidades que nos permitan en últimas posicionar, Matías, ¿me lo pasas por favor? Posicionar unos modos otros del sentir, del vivir y del estar en el mundo. Y unos modos otros donde los lenguajes y las lenguas son uno de los vehículos movilizadores de la cultura y adquieren un lugar central. ¿Por qué? Porque es clave poder moverse en una relación entre la tolerancia, es decir, asumir y aceptar la multiculturalidad como un hecho histórico y además como una experiencia de la vida colectiva, pero al mismo tiempo hay una insuficiencia de la multiculturalidad si ella no se piensa en una acción entretejida, es decir, en una relación entre culturas, y ahí entonces la interculturalidad cobra todo el sentido. Por lo tanto, los asuntos de el lugar que ocupa, nosotros consideramos que el EMI está en el centro de un hecho histórico. Es decir, el EMI viene a desdoblar una relación entre la historia de las ciencias, de las disciplinas y de las profesiones que naturaliza parámetros. Por eso lo que decía hace un rato Matías, hay profesiones en las cuales no se discute si aprendemos o no en inglés, o si debemos tener conocimientos del inglés. Las ingenierías, la publicidad, como ahora nos lo mostrará Juliana, en fin. Y al mismo tiempo, esas maneras de historializarse la ciencia, las disciplinas y las profesiones, es decir, la manera como ellas se hacen vida en los tiempos, en los espacios, en los rostros, en los cuerpos de las localidades, hacen que se elijan y que se instauren modos de ponerse frente a esos parámetros, maneras de plantearse no solo posturas, sino acciones frente a esos parámetros que den sentido político, social y cultural al parámetro frente al cual nos estamos moviendo. En este caso, un parámetro, el asunto del inglés como una lengua global. Nosotros hemos venido planteando que efectivamente hay una tensión, efectivamente hay un valor y una complementariedad en virtud de las posibilidades que se abren, y efectivamente hay también una contradicción en términos de lo que implica tener una, digamos, una lengua dominante. Ahora bien, el asunto es cómo posicionarse desde dentro para hacer las propias transformaciones. Así que por eso hemos elegido estas experiencias. Le doy el paso a mis colegas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Súper, listo. Bueno, muy buenos días a todas y todos los participantes en el día de hoy. Espero que a partir de las experiencias que nosotros vamos a compartirle hoy surjan muchas reflexiones y surjan también inquietudes alrededor de esta temática que es tan importante y que hoy, de hecho, les voy a contar desde mi papel como asesora y como acompañante de los profesores que hicimos parte de una formación en EMI. Mati, muy bien, listo. Entonces, la profesora Gloria comentaba sobre la práctica de EMI, pero yo les voy a contar cómo es que
EMI llegó a la Universidad Católica de Manizales, ¿cierto? Resulta que en el marco de la estrategia de internacionalización del currículo en la Universidad Católica de Manizales y teniendo en cuenta sobre todo la fase intermedia, en esta estrategia se presentan 3 diferentes fases en las cuales gradualmente se van incorporando diferentes formas de contenidos en inglés en los diferentes programas de la universidad, ¿sí? Entonces, esta fase intermedia, cuyo propósito principal es fortalecer los planes académicos de asignatura con el componente internacional a partir de la incorporación de contenidos en inglés, hizo una convocatoria en el año 2019 y a 10 profesores de diferentes programas de la universidad hicieron parte de esta convocatoria y participamos, incluyéndome a mí, en la formación de un curso de inglés como medio de instrucción por parte del Departamento de Educación Continuada de la Universidad de Victoria en Columbia Británica. Mati, gracias. Listo. Una vez fue aplicado, nosotros regresamos de la formación, se realizó una implementación de un plan de trabajo, el cual se denominó fase experimental. Esta fase experimental, ya para la implementación de la instrucción EMI en la Universidad Católica, se realizó en el segundo periodo del 2019 y se tuvo en cuenta, primero que todo, de que en esta primera fase experimental no se iban a empezar a aplicar cursos 100% en inglés en la universidad, sino que se llegó al acuerdo y a partir también de la contextualización y el tipo de población que tenemos en la universidad, se decidió que la aplicación iba a ser por etapas y a través de actividades, aplicación de actividades en los diferentes componentes académicos de cada uno de los programas. Mati, ¿puedes ir a la anterior, por favor? No hay una anterior. Ah, ok, no, perdón, esa. Bueno, para tener en cuenta también los docentes que hicieron parte de esta formación en EMI fueron docentes de los programas de publicidad, administración turística, ingenierías, arquitecturas, programas de humanidad y ciencias básicas. Entonces, el primer acuerdo que se llegó fue un cronograma de encuentros con cada uno de los instructores EMI, ahora instructores, docentes de cada uno de los programas, junto con una especialista en el idioma, que en ese caso sería mi rol en este caso. Antes de proceder a decidir qué tipo de actividades se iban a empezar a implementar en cada una de las materias, se realizaba y encontramos importante hacer una caracterización de cada uno de los grupos para sí mismo saber con qué tipo de población, el nivel de inglés que tenía cada una de las poblaciones de estudiantes de cada grupo. Ya luego procedíamos a hacer un encuentro, 2 encuentros mensuales para hacer la planeación y acompañamiento del diseño de las actividades. Ya luego se procedía a la aplicación de las actividades y una vez aplicadas las actividades, el encuentro el que procedía era más un proceso y un ejercicio de reflexión con relación a los resultados que se obtuvieron en la aplicación de las actividades y al desempeño que tuvieron los estudiantes también frente a las actividades aplicadas. Mati. Listo. Con relación a la metodología y el diseño de las actividades,
hay que tener en cuenta que para esta primera etapa, que es, y también la elección que se hizo de poder, de utilizar cierto momento de la clase para aplicar la actividad en inglés y no la clase en total, hay que tener en cuenta que cada uno de los instructores EMI en este momento ya teníamos o ya ellos tenían conocimiento de las diferentes etapas que se tienen en una clase y teníamos un modelo común de las diferentes etapas a tener en cuenta para la planeación de la clase. Entonces, de ahí decidíamos si la actividad que se iba a aplicar era al inicio de la clase, como introducción de la temática, como evaluación de la temática o incluso al cierre de la clase. Bueno, como les comentaba anteriormente, los programas que inicialmente en la Universidad Católica empezaron a aplicar este tipo de actividades EMI fueron los programas de publicidad, humanidades, ciencias básicas, administración turística, arquitecturas e ingenierías, con una pequeña particularidad que en el programa de publicidad se empezó desde el inicio aplicando la materia, el componente académico totalmente en inglés. Mati. Bueno, ya a partir, esta cuestión de los retos obviamente han surgido a partir del corto recorrido que tenemos en la implementación y en las diferentes reflexiones también que han surgido de cada uno de los profesores frente al proceso que ellos han tenido con esta primera fase experimental de aplicación de actividades EMI. Dentro de los primeros tenemos como reto que todavía existe y que estamos conscientes de que viene en un futuro ya con la aplicación más no momentánea, sino ya 100% en contenidos en inglés, y es promover la motivación de los estudiantes para aprender una lengua extranjera y no simplemente como un requisito para obtener un título académico. La aplicación de clases EMI en un contexto en el cual los estudiantes tienen una competencia en lengua inglesa que es baja y específicamente en la población que nosotros tenemos, que son estudiantes de diferentes regiones del país y llegan a la universidad con un nivel un poco bajo y al enfrentarse con una clase 100% en inglés o de hecho con algunas actividades aplicadas en inglés, surge cierto tipo de tensión, cierto tipo de rechazo, pero que obviamente con las diferentes estrategias y metodologías que vamos implementando, ser conscientes de ese aspecto para que no sea tan traumático para los estudiantes, sino que sea un motivo de motivación para poder aprender otro idioma. El impacto de la instrucción EMI en el aprendizaje de componentes académicos y en el manejo de inglés de los estudiantes. Esta es una preocupación un poco pequeña por parte de cada uno de los profesores, ya que existe la preocupación de que debido a la tensión que se genera al recibir una clase en inglés, también pueda desviar un poco los propósitos de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje del componente académico. Otro de los retos es el nivel apropiado de inglés de los profesores EMI para desarrollar un curso efectivamente, y no solo el nivel de inglés, sino también los instrumentos y las destrezas que se requieren para poder enseñar una materia en una lengua que no es nuestra lengua nativa. Otro de los retos también para la Universidad Católica es convertirnos en un punto de referencia en procesos académicos y de enseñanza innovadores, no solo en la región, sino también a nivel nacional. Y finalmente, el apoyo institucional para ejecutar este tipo de proyectos educativos, lo cual se refleja sobre todo en la asignación académica con la que contaríamos nosotros los docentes, los que tenemos que planear este tipo de cursos y
el tipo de horas, no solo para la planeación, diseño de actividades, diseño de cursos, sino también para la evaluación, que es un proceso que requiere obviamente de mucho más tiempo. Siguiente. Bueno, a continuación voy a presentar una de mis compañeras que hizo parte del grupo de docentes que recibimos la formación en IEMAI y que de hecho en una etapa un poco más avanzada, la fase intermedia de la estrategia de internacionalización del currículo, hizo parte también de la aplicación de las primeras 2 materias en inglés que se orientaron en la Universidad Católica en el periodo intersemestral de julio, con su materia Medios y Tendencias, junto con una materia que también fue orientada por mi parte, que fue Comunicación Global e Intercultural. Entonces, la profesora Juliana nos va a contar cómo fue su experiencia. Muchas gracias. Bueno, hola, buen día a todos. Sí, como dicen mis compañeros, voy a hacerles como ya aterrizar un poquito de cómo se vivió toda esta experiencia en el aula como tal. Yo soy publicista, soy profesora del programa de publicidad. No soy profesora de idiomas, quiero eso sí darlo como por enterado y eso siempre se los digo a los estudiantes. Esta es una clase en inglés, pero esto no es una clase de inglés, ni yo tampoco soy una profesora de inglés. Entonces, hemos tenido una experiencia de un crecimiento en conjunto con los estudiantes muy interesante. Martín, ¿me pasas, por favor? Bueno, ante todo, ¿cuáles eran las motivaciones y los propósitos, cierto? Estamos entrando en una sociedad diferente, en una sociedad de conocimiento que demanda que un profesional esté en la capacidad de establecer un diálogo intercultural, en donde el contexto ya las barreras geográficas se han borrado, donde existen y exigen que el profesional esté que ya tenga unas capacidades instaladas y que se haga totalmente adaptable a los diferentes contextos. Bajo este propósito, uno de los objetivos que tiene también la universidad en cuanto a los programas de UCM Global es generar en el estudiante esa ciudadanía global, esa capacidad que tiene el estudiante de sentirse ciudadano del mundo. Y para que esto suceda, no se tiene que ir a recorrer todo el mundo. Una de las experiencias que hemos tenido con esto es que si bien podemos enviar estudiantes a que hagan intercambios, el nivel de impacto cuando se va un estudiante no es lo mismo que cuando el estudiante lo vive dentro del aula, porque digamos que se impacta todo un grupo y se pueden generar diferentes estrategias. Entonces, dentro de esos propósitos de ciudadanía global, lo que hemos traído formación y lo que está pasando en el contexto real, sino que lo que hemos hecho es la transformación de dar los contenidos en una lengua que es un poco más global. Como decían mis compañeras ahorita, que pueden generar un poco de resistencia. Somos digamos que a nivel de América Latina es muy complejo cuando le decimos al estudiante y ahora la clase entonces vamos a dar en inglés. Inmediatamente los estudiantes se sienten estresados, es muy difícil manejarles esa ansiedad que les presenta, pero es que yo no sé nada, pero entonces yo qué voy a hacer, pero entonces los contenidos van a ser repetidos en español. Esa es una pregunta que es constante y la respuesta a eso siempre es, no se preocupen, vamos a desarrollar las estrategias para que ustedes entiendan lo que estamos enseñando, pero no va a haber repetición de esto en español. Hasta ahora los resultados han sido muy positivos. Hasta ahora los resultados han sido muy positivos y ha sido también un proceso, como dice aquí la diapositiva. Todo es un proceso. En lo personal yo he manejado 3 etapas. ¿Por qué en lo personal? Porque digamos depende también de cada profesor o dependiendo de cada profesor ha sido la aplicación de esto en el aula. ¿Qué me gusta a mí? Retar al estudiante. Y a veces siento que damos por sentado, no sé si pasará en otros países o en otras universidades, que ya el estudiante no, digamos que se va a abrumar con la situación y no va a poder, en lugar de pensar en positivo y ver cómo el estudiante se replantea desde allí y se reta a sí mismo. Entonces, este proceso lo he vivido yo, ya llevamos, este es el tercer semestre de aplicación, vamos para el año y medio, desde que se regresó del proceso de formación en Canadá. Y al inicio yo dije, bueno, vamos a arrancar con esto, pero arranquemos de una.
sí, ya teníamos un ejercicio, yo hacía parte de un desarrollo de estrategias de comprensión lectora que se estaba desarrollando en la universidad, se sigue desarrollando con el resto de profesores en todos los semestres, que ha sido muy exitoso, pero en esa misma medida uno analiza que los estudiantes pueden dar un poquito más y que uno puede ofrecerles, digamos que, unas estrategias pedagógicas distintas en los que ellos se pueden sentir como interesados. Estas tres etapas, ¿cómo las viví yo dentro del aula? Digo yo porque pues como les digo, eso fue como básicamente la fase experimental de la que nombraba ahorita Diana, y había que empezar. Teníamos un modelo que aprendimos, un modelo de planeación de clases, un modelo donde nos mostraba diferentes estrategias para acercar al estudiante, para romper esas tensiones, para sentir, para generar esa empatía con el estudiante y que se sintiera motivado a participar de la actividad. Pero entonces había que hacerlo pues por partes, tanto por ellos como por mí, porque era la primera vez que iba a orientar, digamos que iba a orientarme o enfrentarme a un contexto de dar una clase en inglés al 100%. Nunca lo había hecho, simplemente había hecho el acompañamiento de los ejercicios de comprensión lectora. Se hace este ejercicio, entonces comenzamos en una etapa 1. La etapa 1 y la etapa 2, como aparecen allí, las viví casi que al mismo tiempo. ¿Por qué? Yo doy clases generalmente en los últimos semestres, en quinto, sexto y séptimo semestre. En quinto, digamos que simplemente aplicaba los ejercicios de comprensión lectora y creía pues con el nivel que tenían los estudiantes esto era suficiente. En sexto, ya los estudiantes generalmente van avanzando en el tema del inglés parejo, como van avanzando con la carrera, o hay pues como unos procesos que se llevan de modo paralelo, y ya tienen un poco más de nivel, entonces con ellos se podía hacer un poquito más. ¿Qué competencia previa debían tener esos estudiantes? Que tuvieran unos ejercicios de comprensión lectora ya desarrollados y que tuvieran un nivel intermedio del idioma. Esta primera etapa la llevé con sexto semestre con un componente que se llama planeación de medios y un ejercicio muy puntual. No es, digamos que esto sí fue como claro. Este ejercicio era muy puntual, esto es un ejercicio que se llama Comparator Analysis y simplemente lo que hacíamos era transformar un ejercicio que yo ya venía trabajando en inglés y español como bilingüe, porque la misma, digamos que el mismo lenguaje publicitario empuja mucho hacia el idioma inglés. Entonces lo que hice fue reconfigurar ese ejercicio para que fuera 100% en inglés, hacerlo un poco más sencillo en algunas etapas, de modo que los estudiantes pues pudieran desarrollarlo. Este ejercicio lo llevamos más o menos, fueron 12 horas de clase, de unas 2 a 3 semanas, en diferentes clases, se iba clase por clase. La preparación para estos estudiantes, yo les dije desde el inicio del semestre qué iba a suceder, sin embargo no les dije cuándo. Ese el factor sorpresa creo que jugó a mi favor, porque de alguna manera no los preparó para sentirse ansiosos ese día, sino que cuando llegaron ya encontraron el tablero en otro idioma, bueno, mil cosas. En todos los niveles se hace ejercicios de warm it up, o sea, ejercicios para liberar tensiones, generalmente juegos, generalmente actividades muy relacionadas con los gustos que ellos tienen, con la música, con los artistas que ellos siguen. Entonces traté como de voltear eso y pues como generar un espacio de empatía. Ese fue muy exitoso, fue un ejercicio muy sencillo. Tuve estudiantes que tenían nivel 1 de inglés, o sea, de los 16 niveles tendrían 2. Habrían otros que ni tenían, que simplemente lo que habían escuchado en sus vidas en el colegio. Sin embargo, ningún estudiante quedó excluido. Se desarrollaron estrategias, y eso lo hago en estas dos etapas, en la 1 y en la 2. Se desarrollan estrategias para los estudiantes que tienen mayor competencia, haga acompañamiento con los que no la tienen tanto, y generamos trabajo siempre en grupos muy pequeños para que el estudiante no se sienta cohibido en cuanto al speaking o a compartir de pronto en un idioma que se siente un poco incómodo. ¿Se vienen palabras en español? Sí, eso es inevitable. Sin embargo, ellos mismos tratan de mantenerse como bajo las reglas de la clase. En la etapa 2 ya hicimos una unidad completa que más o menos representa un corte académico nuestro, generalmente segundo corte, cuando ya tienen un conocimiento conmigo y cuando yo ya los conozco a ellos y sé más o menos qué caracterización tengo en el aula, porque en el sistema aparece una caracterización y lo que hacemos siempre con Diana es que contrastamos con lo que realmente está pasando en el aula, porque a veces son muy buenos para algunas cosas, pero para otras no tanto. Entonces, hacemos esa revisión de que la competencia la tienen. Para eso ya deben haber visto una unidad en IMI, ya deben haber tenido una actividad, para eso ya deben tener aproximadamente un nivel B1, aunque lo mismo se presentan niveles mixtos.
Este sí se dio en el componente electivo medios y tendencias. Generalmente son grupos más pequeños que le permiten a uno generar un poquito más de cercanía a estas estrategias. Y nuevamente temas publicitarios, pues que generalmente inclusive se manejan en español en el idioma inglés, entonces no tienen como traducción, entonces se facilitaba en ese sentido. Y eso nos dio, digamos que eso me preparó a mí, no solo a los estudiantes, porque pues no son siempre los mismos estudiantes, sexto y séptimo sí, pero este último curso que di, como mencionaba Diana, fue uno de los cursos que tenía ya la 100% de la carga en inglés, pero ya tenía una preparación yo como docente también de enfrentarme a un aula y unos estudiantes que sí tenían un nivel mucho más avanzado. Eran estudiantes que, digamos, se matriculaban en el curso ya teniendo una competencia desarrollada y eso hizo que el curso fuera muy interesante para todos y realmente dio unos frutos muy interesantes porque hasta pudimos hacer, junto con la profesora Diana, intercambios internacionales dentro de esa misma clase. Mati. Una cosa muy importante que tengo yo aquí, esto lo copié, está un poquito borroso porque es una foto de la presentación de los estudiantes, y es generarle confianza al estudiante. No se preocupen, yo sé que ustedes pueden hacerlo. Eso es de entrada. Con eso ya uno está eliminando lo que la mitad de la atención que tiene el estudiante de sentirse observado, evaluado, juzgado, y darle la confianza le facilita a uno todas las actividades que uno pueda desarrollar. Matilda, pasas por favor. Como les decía, la confianza es fundamental para uno tener éxito en este modelo de aprendizaje. Hay una cosa muy puntual que yo se los compartí a todos mis compañeros y es que tenemos que dejar atrás el concepto de que el profesor es el que no comete errores. Cuando uno tiene esa confianza, decirle al estudiante, por aquí nos equivoquemos todos y no hay problema, no nos vamos a fijar en el problema, no nos vamos a fijar en el error. Porque al final esto no es una clase de gramática, esto no es una clase de analizar si el estudiante tiene bien la competencia, es una clase donde necesitamos generar una comunicación en un idioma. Entonces, desde que esa comunicación existe, creo que los que hemos estado en contextos internacionales, desde que la comunicación exista, la contraparte no va a estar pendiente de si tienes un error gramatical o no. Entonces, eso es algo primordial para este modelo de aprendizaje. Sigue, Mati, por favor. Establezco unas reglas claras. Aquí estas son las de un ejercicio en específico, no, a veces cambian o aumentan, pero hay que ser muy claros frente al objetivo. ¿Cuáles son las áreas? En áreas, pues, como uno desarrollar una capacidad en el estudiante y establecer unas condiciones desde el inicio para no generar confusiones. Entonces, siempre se inicia con cuáles son las reglas de la clase. Entonces, lo de cometer errores no es ningún problema. Lo de, por favor, evitemos el uso del español o la traducción. Esa ha sido digamos que la resistencia más grande, porque siempre, y como digo, servilleta en inglés. Entonces, hay que buscar estrategias para sacar ese lenguaje que ellos lo tienen. Generalmente yo les digo, ustedes usan esto para todo, a todo le pone hashtag en inglés, a todo le pone, pero ustedes tienen las palabras ahí, las han escuchado, busquémoslas. El tema de actitud, algo muy importante, y es que no traten de corregir al compañero, al no ser que ellos encuentren una forma muy buena de hacerlo, entonces más bien le digo que lo eviten. Y que siempre pueden preguntar, ¿cierto? Que no se queden en silencio, porque eso es algo que el silencio en este ejercicio lo mata a uno, porque uno no sabe si entendieron o no entendieron y puede estar generando, digamos, un vacío muchísimo más grande. Sobre todo cuando yo no estoy enseñando lengua, sino que lo que estoy dando son contenidos de la asignatura o del componente académico que estoy orientando en publicidad. Esos son algunos de los ejemplos de objetivos. Hay objetivos de taller, hay metas de cuál es la meta de esa lección como tal, que hay algunos ejemplos. Siempre se les presenta a ellos las metas de clase y todas las instrucciones de la manera más clara y más sencilla posible. Si se fijan, no hay componentes de texto muy grandes, sino simplemente unas frases que sean de fácil entendimiento, apoyada por muchos iconos visuales, y esto nos ayuda pronto a que el estudiante tenga esa relación, sobre todo aquellos que tienen un nivel, digamos, un poquito diferente. Sigue, Mati, por favor. Estos son algunos de los ejemplos de clase. Como les decía, no es solamente traerse el idioma a la clase hay que traerse los contextos globales, y en este caso la publicidad se presta mucho, ya que nosotros tenemos en cuenta campañas que no están delimitadas por un territorio, sino que a veces inclusive van para todos los países, y lo que hacen es adaptaciones según la cultura. Entonces lo que me traje a clase fue efectivamente eso. Traigámonos eso que está sucediendo en el mundo. Traigámonos lo que está pasando con el fútbol femenino. Porque Coca-Cola está entrando a traerse el fútbol femenino. Resulta que es que el fútbol femenino está generando unas situaciones de tensión en cuanto a la igualdad de género y otra cantidad de temas que son de mucho interés para los estudiantes y que los hace querer participar en los ejercicios. Adicional de eso, he tenido todo tipo de temas.
campañas de manejo de medios en cuanto a la discriminación racial, todo lo que pasó con el movimiento de Black Lives Matter, y todo esto me ha ayudado a mí a que el estudiante se sienta conectado con lo que está aprendiendo y deje en un segundo plano el idioma en el que lo está aprendiendo. Ese es como el gran ejercicio y un aprendizaje muy interesante que me llevo, no dicho por mí, sino dicho por los mismos estudiantes, es que es ese reto de cuando el estudiante se confronta a sí mismo de manera crítica en los escenarios que le brinde la internacionalización. En este caso, los estudiantes que he tenido, es muy curioso porque generalmente son los que tienen los niveles intermedios o bajos de inglés, salen retados a querer aprender, salen retados a, esto me encantó, y por ahí en las evaluaciones ellos lo escriben, me encanta, quiero más clases así, pero me da rabia conmigo mismo, y un estudiante me lo decía, me da rabia conmigo mismo haberme dejado coger la tarde en aprender el idioma, sobre todo cuando hemos tenido encuentros con estudiantes extranjeros, que lo tuvimos con la Universidad de Dalhousie, y la mayoría de estudiantes eran del Medio Oriente y de Asia. Con mis estudiantes de medios y tendencias también se ha extendido un poco al semillero de investigación con el que hemos hecho, aparte de clubes de conversación, lectura, análisis de artículos científicos, encuentros con otros estudiantes para que tengan ese intercambio desde lo cultural y lo global. Eso es como lo que les tenía para contar del programa de publicidad de la Universidad Católica. Muchas de estas experiencias ya se comienzan a replicar en otros programas, y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Juliana, Diana, por sus apreciaciones y por sus compartir. Gloria, una frase o unos comentarios de cierre para pasar a preguntas y respuestas para interactuar con las personas participantes de esta sesión. Muchas gracias a las colegas. Indudablemente hay primero un asunto de apuesta, segundo un asunto de ubicar, digamos, con claridad que el idioma es el medio, pero no es la finalidad, y eso baja las tensiones en el curso. Como ambas contaron que habían tenido ya experiencias internacionales con otros colegas de otras latitudes, la pregunta es, en esas experiencias, ¿qué tensiones han visto culturales entre estudiantes y profesores, etcétera? Un poco que nos narren alrededor de eso. Bueno, por mi caso, siempre hay una conversación previa, y así como están las reglas de la clase, hay como unas orientaciones generales que tenemos que acordar. Hay temas, por ejemplo, que es mejor evitar tocar de acuerdo a la población que tengamos, temas relacionados con políticas, temas relacionados con religión. Creo que son temas que son muy importantes en la cultura, pero que sí puede generar, digamos que, un escenario de pronto indeseado en lo que uno está buscando. Entonces, lo que hacemos es establecer eso y dejarlos que compartan más desde lo personal. Inicialmente esos encuentros pues siempre tienen como un talle social, y es muy interesante porque entre ellos, entre los mismos estudiantes, se van como encontrando en la diferencia. Entonces, si el otro estudiante encuentra que el chico de Asia no le gusta, o sea, nunca está enseñado que lo llamen por su nombre, sino por su apellido y nombre completos. Entonces, llegar a ese acuerdo de decir, no, tú me puedes llamar de esta manera, entonces yo te puedo llamar así, pero usualmente no lo hago. Entonces, ha sido algo muy interesante que entre ellos mismos van aprendiendo, pero sí hay temas pues que son como básicos de evitar, pero sin embargo, en estos escenarios de colaboraciones, al contrario, es más de pronto lo que nos quedamos sin hacer que de pronto las diferencias que podamos llegar a tener. Algo muy importante es el manejo del tiempo. Eso sí, los latinoamericanos de pronto no tenemos esa conciencia de manejo del tiempo que de pronto los europeos, los asiáticos y la gente de Norteamérica sí. Entonces, para mí ha sido un poco complejo hacer lo que necesitamos hacer en el tiempo que lo tenemos que hacer. Muchas gracias, Juliana. Diana, cuéntanos. Sí, bueno, ya con relación, yo lo diría desde mi experiencia propia, desde la aplicación del curso de comunicación global e intercultural. Yo creo que el papel de uno como docente es muy importante porque siempre tiene que haber, como decía Juliana, tiene que haber, ya que uno va a propiciar ese ambiente de intercambio, hay que ser de cierta manera una guía para los estudiantes y de guiarlos en intentar entender esas diferencias culturales. De hecho, el curso que se brindó en el periodo intersemestral
tuvo un enfoque mucho entre hacer la relación entre lengua y cultura y cómo ser conscientes de esas diferencias, de que dependiendo de nuestro contexto cultural, asimismo, podemos entender esas diferencias, no verlas como algo negativo, sino como algo positivo. Entonces, el enfoque que tuvo el curso les ayudó mucho a los estudiantes de que antes de que incluso estuvieran en esa situación, en el contexto de intercambiar con otra persona de una cultura totalmente diferente, estuviera de cierta manera ya preparada, no en el sentido de a la defensiva, sino más bien como de tener una mente abierta y de saber de que al interactuar iba a encontrar diferencias y entender cómo esa diferencia hace tanto rico esa cultura como la cultura propia también, como ser consciente de que tener una identidad es algo positivo y ayuda para poder entender esas diferencias. Entonces, en el caso de mis estudiantes, por ejemplo, fue más una experiencia de un interés, más que una atención, fue un interés de conocer, generó curiosidad, de saber qué más va allá, qué va más allá de la cultura, qué va más allá de una tradición, por ejemplo. Entonces, hubo muchos ejercicios de reflexión y en general tendieron a ser positivos. Ujú. Podríamos decir en esa perspectiva que entonces lo que se establece es más una preparación de la disposición que unos asuntos de esto se puede y eso no se puede. Sí. En mi caso, por ejemplo, surge como una conversación previa cada que vamos a hacer este tipo de encuentros. Entonces, en esa conversación, ellos ya saben, por ejemplo, con qué estudiantes nos vamos a encontrar y les genera curiosidad, como decía Diana, es una curiosidad de ellos, pero ¿cómo serán? ¿Cómo hablarán? ¿Cómo todo, cierto? Porque generalmente son pares en edad, pueden tener unas experiencias de vida muy similares, pero siempre está ese rasgo de curiosidad. Inclusive una experiencia curiosa que tuve yo fue, les conté, bueno, vamos a ir con ese encuentro, no sé qué, los preparé como con lo básico, como cómo presentarse, qué preguntar, que no, digamos que cómo dar respuesta a ciertas preguntas. Era más un tema de cómo era comunicativo, de prepararlos. Y tenían en el aula una niña que inclusive es de descendencia eh, iraní, y ella misma fue la que propuso en el tema, les dijo a las compañeras: niñas, si vamos a hacer videollamada, es mejor que no nos vengamos con escote, por ejemplo, algo tan sencillo, que yo, por ejemplo, no la pensaba. Ella sí me dijo, es mejor que no, porque yo he tenido la experiencia de estar en ese país muchas veces, y ellos se sienten incómodos cuando una mujer muestra ciertas partes de su cuerpo. Entonces eso se presentó todo un debate, ella contaba las experiencias, pero eso fue un encuentro previo. Cuando ya llegaron al espacio, pues ya, inclusive ese día llegaron todas de camisetica muy cerrada. Yo no les dije nada, pero fue un descubrimiento que hicieron ellos mismos como grupo. Y les facilitó mucho, pues, como tener algún tipo de conocimiento cuando ya se encontraron con los compañeros, que la mayoría venían inclusive de Medio Oriente en esa ocasión. Ujú. Diana, ¿ibas a hacer algún? Juliana, Diana, vamos a abrir un espacio de 10 minutos para preguntas, intervenciones, reflexiones, reacciones de las personas que nos acompañan en esta sesión. Pueden levantar la mano, pueden activar su audio, quien quiera preguntar, o también pueden hacer sus preguntas en el chat. Así que bienvenidos, contamos con 10 minutos. Bueno, por aquí bueno, aquí hay una pregunta. De Uniminuto nos preguntan, ¿realizan una selección de estudiantes con base a un test de conocimientos de inglés? Es decir, recibir una clase completamente en inglés exige conocimientos a nivel intermedio, sean estos B1 o B2. ¿Cómo garantizan que el estudiante está preparado para estos encuentros o cómo los nivelan? ¿O fue suficiente con los ejercicios de lectura que realizó la profesora Juliana? Bueno, voy a responder esta pregunta, Mati.
Nosotros no hacemos selección de los estudiantes, lo que hacemos es una caracterización para ver cómo viene, para saber qué llega al aula de clase y saber de pronto qué estrategias hay que utilizar o qué estrategias de pronto no vamos a necesitar. Llegan estudiantes, he tenido estudiantes, como les decía, de todos los niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 16. Si esos niveles sí tienen una correspondencia con el marco común europeo, sí la tienen. Sí tienen que, digamos que estar en un B1, en un B2. Sin embargo, uno puede desarrollar estrategias para no generar, para no excluir los estudiantes. Entonces, me hago entender. Si ellos, por ejemplo, tienen que hacer un trabajo en grupo y tienen que exponer, a veces yo no los pongo a exponer a todos con todos, sino que lo hago por grupos. Entonces, a veces me siento yo con los estudiantes que tienen de pronto un nivel más bajo y lo que hago con ellos es que les doy un tiempo para que preparen, de pronto a los otros que no lo necesitan. Entonces, ellos lo preparan. Como ya te dan algo preparado, se sienten un poco más tranquilos porque saben lo que están diciendo, pero a veces siempre les hago ejercicios de, bueno, muéstrame qué es lo que vas a presentar. Todas las instrucciones las doy en inglés, incluye lo que les estoy diciendo en estos momentos. Muéstrame lo que vas a presentar. Hay un proceso, digamos, que sí aprendimos de EMI para sacar el lenguaje y la utilización de palabras transparentes y otras estrategias que tenemos pues como para echarles mano allí. Y lo que hago es sentarme con ellos, casi como si yo fuera parte del grupo de ellos y empezamos a entender qué es lo que quieren decir, cómo lo van a decir. A hacer algunas pruebas antes de que hagan su presentación final. Esos son algunos de los ejercicios. Es un ejercicio muy personalizado. Digamos, si yo tuviera un grupo de 60, 70 estudiantes, no sé cómo podría yo darle respuesta a esto. Mis grupos o los grupos de la Universidad Católica son más bien grupos pequeños, entonces le permite a uno ese mismo, digamos que entre la filosofía de la institución, esa personalización de la formación. Entonces, sí requiere tutorías extra con esos estudiantes, si requiere digamos que poner estrategias adicionales a las que tú tienes en la clase y tenerlas ya bajo la manga listas para saber cómo enfrentarlos a ellos. A ellos les permite, digamos, el uso no de traductor como tal, pero si necesitan el diccionario o el acompañamiento de otro compañero que le pueda servir de soporte, sí se puede hacer. Pero si no tenemos los mismos niveles en el grupo, no, pero no se puede excluir ningún estudiante porque finalmente es el componente académico que se está orientando. Bueno, a ver, aquí tenemos otra. De hecho, Mati, me gustaría adicionar algo pequeño, Dale, ya perfecto. como, más como hablando del proceso con los otros docentes. Yo les mencioné que habían diferentes programas. Generalmente algunos programas en los cuales se están aplicando estas actividades tipo EMI son programas, se aplican en semestres sexto, a partir de quinto, sexto, séptimo. En la Universidad Católica, dentro de la formación en inglés para los estudiantes, se exige una presentación de nivelación, un examen de nivelación para saber en qué nivel queda cada estudiante y de ahí encaminarlos a empezar un proceso de formación desde nivel básico hasta un nivel avanzado. Entonces, la aplicación que se han hecho con los semestres avanzados corresponden más o menos con el nivel en que cada uno de los estudiantes va en su formación en componente de inglés, ya como cursos de extensión. Ya con los estudiantes, con las materias que se aplican, por ejemplo, a nivel de electivas, como son en el programa de humanidades, los profesores que tienen que ya enfrentarse con estudiantes de primer y segundo semestre, obviamente el tipo de actividades, el diseño de material que se busca y de ahí viene también el acompañamiento y la asesoría, obviamente tiene que ser acorde con el nivel que tienen los estudiantes. Entonces, asimismo, las actividades, si son para unos niveles bajos, se orientan igual en contenido, pero teniendo también en cuenta el nivel de los estudiantes. Esto sí es muy importante también. Bueno, muchas gracias, Diana. Antes de hacer un comentario a la intervención de Alexander Cardoso, queremos contarles también de que esto no es una estrategia que depende de una persona o de un profesor que maneje inglés o de los estudiantes que vengan en los cursos de formación en idiomas o si simplemente poner una materia en inglés y ya. Digamos que nosotros hemos descubierto que esto es un camino
y que a ese camino es necesario tener la formación docente. Nosotros tuvimos con este primer grupo de fase experimental, tuvimos la formación docente en Canadá, pero a la vez tenemos periodos de formación para la internacionalización al interior de la universidad, en estrategias que llamamos aprendizaje global, interactivo y multicultural, pero también en contenido y lengua integrado. Entonces, de manera que hay algunos con quienes podemos hacer ese ejercicio en el exterior y otros con quienes vamos haciendo esa formación al interior de la institución. Las materias o los componentes académicos en inglés están al final de la formación porque nosotros empezamos desde primer semestre con diferentes estrategias de comprensión lectora. Obviamente hay una formación del estudiante simultáneo a centro de idiomas. Centro de idiomas inglés no está en el plan de estudios, eso es un gran reto, pero a la vez una gran posibilidad, porque el hecho de no estar en plan de estudios implica que es necesario la corresponsabilidad con los profesores de los programas, y por eso Julián hablaba de la comprensión lectora. Nosotros vamos incrementando los ejercicios de comprensión lectora con los profesores a medida que van avanzando sus programas, pero además otra característica es que solamente el 3%, entre el 3 y el 5% de los estudiantes que ingresan a primer semestre tienen una competencia B1 o B2. Entonces, para nosotros es muy importante entrar en la formación del estudiante y en la formación del profesorado, porque no solamente el profesor tiene que estar listo para dar su clase en inglés, sino que el estudiante también tiene que tener cierta formación para poder llegar allí. Alexandra nos mencionaba que si se les permite a los estudiantes usar palabras en inglés, o que puedan enseñarle a grupos pequeños, digamos que el aprendizaje colaborativo fue algo de los que nos colaboró y de lo que nos mencionó Juliana. Y con los intercambios virtuales también es algo que ha motivado a los estudiantes mayor. Pues ahí lo puse yo, es básicamente, claro que ellos son supremamente útiles en la clase, o sea, si yo no tengo problema de que me digan, profesora, está diciendo tal cosa, no hay problema, o sea, por eso ellos sienten la confianza. Lo que les cuesta mucho trabajo, y ustedes saben que los jóvenes que tenemos tienen, digamos, esa particularidad de pronto de no tener una sensibilidad al decir las cosas. Entonces, sí se les trabaja mucho es, si lo vas a decir, listo, pero tienes que tener la forma clave para decirlo. No es el qué dices, sino el cómo lo dices. Claro que pueden ayudar a sus compañeros, son vitales para esos estudiantes que no tienen tanto nivel y son muy colaborativos. Ellos se sienten casi como en un co-teaching ahí con uno. Es muy, muy, muy interesante. Y claro, obviamente ellos son de los que más aportan, pero también sí tienen que tener como esa sensibilidad emocional para decirle al otro de una forma que le ayude, pero que no lo lastime, digamos, que en todas las tensiones que le puede generar. Muchas gracias, Juliana. Y bueno, y Gloria Clemencia, ya para terminar, tú estás en un programa de doctorado en educación, ¿sí? ¿Cómo se vive esta tensión y relación en el idioma cuando tienes experiencias de aula en lengua extranjera en un doctorado en educación, ubicado en América Latina? Bueno, ha sido muy interesante. Nosotros tuvimos, digamos, la experiencia del trabajo de lengua. Veníamos de la discusión de la resistencia que introduje brevemente. En algunos casos hay estudiantes, por ejemplo, que políticamente habían decidido en su vida que no iban a aprender inglés por decisión, ¿sí? Pero cuando presentan examen de candidatura deben tener nivel de inglés B1. Entonces, tuvimos la experiencia de desarrollar algún contenido o una introducción de contenido en inglés, y lo que nos encontramos es que los estudiantes del doctorado, incluidos aquellos que han optado, digamos, por resistir el aprendizaje, en últimas conversaron en inglés, interactuaron en inglés. Habíamos tenido, tal como las compañeras lo señalan, una previsión de los niveles y de saber, pues, digamos, cómo integrar a los diversos niveles en la conversación. Pero lo que se vio es que el tema enganchó y fue posible, y la resistencia en últimas se olvidó. Lo que decía Juliana, en últimas, el problema no era la lengua por la lengua, era el tópico interesó y sobre eso lo pudimos desarrollar sin problema, y los estudiantes además lo valoraron muy bien. Y sobre los que saben, tenemos la ventaja de que 2 estudiantes son licenciados en lengua, entonces en lenguas extranjeras. Entonces habíamos hecho un trabajo previo con ellos para su participación, digamos, dinámica en la clase, pero fue perfectamente posible. Y yo soy profesora de investigación, yo tampoco soy profesora de inglés, ni tengo licenciatura en lenguas. Muchas gracias, Gloria. Una de las lecciones que hemos aprendido es que internacionalización del currículo no es igual a inglés o no es igual a lengua extranjera. La lengua extranjera es un recurso, y es un recurso que nos permite la comunicación. Entonces, dentro de nuestro principal enfoque en la institución, en el que hemos integrado
la lengua extranjera es esa comunicación empática y asertiva en lengua materna y otras lenguas como el inglés, para la comunicación con personas de diferentes culturas, orígenes y perspectivas. Entonces vemos que los propósitos del componente académico siguen siendo la base, y la lengua, en este caso, si no tenemos la lengua extranjera, hay unos caminos, y si tenemos la lengua extranjera tenemos también otros recursos. Entonces, pero todo esto también depende no de simplemente un cambio de mentalidad, sino que todo eso hace parte de una estrategia en la que involucra a diferentes actores, y en esa parte de colaboración y participación es en la que nosotros hemos hecho este ejercicio y que seguimos caminando. Ya hicimos una primera generación con 10 profesores afuera, pero ya tenemos un grupo de aproximadamente 35 profesores con quienes vamos en este acompañamiento, que vamos extendiendo nuestras estrategias de internacionalización, porque para nosotros los profesores son claves. No son los que implementan, los profesores son co-creadores, y con los profesores y con el trabajo junto con los profesores salen muchas cosas más de las que nosotros nos imaginamos. Entonces es una invitación también a que exploremos. Mucho de esto empezó con pilotaje, y dentro de los pilotajes hicimos aprendizajes, y los aprendizajes los empezamos a comunicar a otros, y esos otros ahora son parte, digamos, de este equipo que cada vez se va agrandando para la internacionalización del currículo en la Universidad Católica de Manizales. A todos les damos muchas gracias. Los invitamos a asistir nuevamente a los stands virtuales. Esta tarde tenemos también sesiones académicas y talleres con invitados de redes internacionales, invitados también expertos internacionales. Los invitamos a que participen allí, y a todos, muchas gracias por asistir. A Juliana, Gloria Clemencia, Diana, gracias por compartir, a cada uno de ustedes por su atención, y los esperamos esta tarde. Muy feliz almuerzo para todos. Muchas gracias, muy amables a todos. Feliz almuerzo, un abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias, Mati, Juli, Gloria, y a todos los Amigos míos, un abracito, muchas gracias. Un gusto trabajar con ustedes. Lo mismo, Loreta, muchas gracias. Igualmente. Feliz día. Hasta luego.